Muy bien. Buenas noches. Ya arrancamos esta noche con la charla, estudio, información, como ustedes quieran verla, no importa. Seguimos con el propósito y el deseo que tenemos en casa de Dios, como decíamos, de edificar y construir en la verdad de Jesucristo. El deseo de nuestro corazón, hermanos, de llevarnos a la libertad, a la salud, al bienestar, a la redención en Cristo, que ese es el objetivo al final de cuentas. Platicábamos del tema del anticristo el día de ayer, sin querer entrar en temas especulativos o tratar de decir que esto ha sido, que esto no. Solo hemos estado generando nuestro punto de vista, nuestra convicción, lo que hemos entendido acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que la misma palabra de Dios nos va revelando, porque recuerden que la palabra es su propio intérprete. Y se dice por allí que vivimos en los días proféticos, en los días de la venida del Señor, en los días que muchas de sus profecías concernientes al fin del mundo, al fin de todos los tiempos, están acumulándose una tras otra, pero algo que nosotros no podemos evitar es que el Espíritu de Dios también estará trayendo revelación, nueva información, conocimiento mucho más profundo de lo que se entendía o de lo que se estaba entendiendo. Y ese es el propósito de esta noche, de inquietar los corazones respecto a información que ya tenemos, a lo que ya hemos escuchado, volver a retomar el estudio que hemos tenido en nuestra vida respecto al anticristo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Quién era? ¿Qué vende? ¿Qué compra? ¿Qué lleva? ¿Qué no lleva? ¿A quién se robó? ¿A quién no se robó? O sea, todo eso nos ayuda, y nos ayuda en el sentido de nuestra fe. Y yo vuelvo a insistir mucho, el Señor no tiene enemigos, o sea, no es un enemigo del Señor, no viene a ponerse en el lugar de Cristo, no puede hacerlo. Es un opositor de la verdad de Jesucristo. Comentábamos ayer que es un opositor del Evangelio de Jesús, de las buenas nuevas. Dios está pasando por alto los pecados de esta humanidad y ruega a través de nosotros, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, convertidos al Señor. Entonces ese es el mensaje es de paz de Dios para la humanidad, el mensaje es de redención, el mensaje es de libertad, el mensaje es del perdón de los pecados, el mensaje es la obra expiatoria de Jesucristo, el mensaje es el Dios hecho carne para derramar por sí mismo los pecados. Entonces tenemos que entender esto. El anticristo es un personaje ligado a la historia misma de los eventos desde los días del Mesías. Hemos estado hablando de lo que se decía en la antigüedad, en los principios del cristianismo, cuando la iglesia se desfasa mucho del pueblo judío, y entonces todo lo aplican a la iglesia, todo pensamiento que está generado en la palabra lo aplican a la iglesia. Se nos olvida que la iglesia comienza con el pueblo judío, con las promesas judías, con los exhortos judíos, con los juicios judíos. Y entonces hay cosas que habrían de venir al fin de los tiempos, no al fin del tiempo que es algo que nosotros tenemos que entender. Y entonces, siguiendo investigando acerca de lo que se dice en nuestros usos populares o en los días nuestros, ¿verdad? En el siglo XX, al siglo XXI, en estos siglos, más contemporáneo, el anticristo sigue siendo un factor importante. Voy a leer esta nota que escribí aquí. Dice: algunas sectas milenaristas cristianas asocian este término a un adversario que la Biblia señala en la segunda epístola a los tesalonicenses, donde se describe la venida justo antes de la llegada de Jesucristo, de una especie de agente de maldad que algunos creen será la propia encarnación del diablo y que perseguirá a aquellos que se conviertan al cristianismo después de lo que llama el arrebatamiento de la iglesia, en un periodo conocido como la gran tribulación, de proporciones siniestras, y que finalmente impondrá la marca de la bestia, el 666, siguiendo el lenguaje simbólico del Apocalipsis. Al final de su dominio en la humanidad, según estas corrientes, el anticristo será derrotado por las fuerzas comandadas por Jesucristo, quienes lo lanzarán al lago de fuego. Por otra parte, hay interpretaciones que no personifican al anticristo, sino que lo identifican basadas en las palabras de Jesús en los evangelios, con muchos que se llamarán a sí mismos Mesías y Salvadores,
Para San Juan en sus cartas, cualquiera puede ser un anticristo siempre que su actitud, aun siendo cristiano confeso, vaya en contra de Cristo, lo cual cuadra perfectamente con el significado etimológico de la palabra anticristo. Espero que esta noche, antes de continuar con la palabra, me gustaría de veras decirles un deseo de mi corazón respecto a sus vidas, respecto a su salud, a su bienestar, a sus tiempos. Espero en el Señor de veras que el Señor fortalezca sus vidas, sus corazones. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles en muchos sentidos. Las enfermedades que se han estado levantando en este siglo, las cosas que han estado sucediendo, los rumores que se escuchan, que si esto, que si aquello, que si nuevamente, que si no, que si sí. Pues realmente yo quisiera que ustedes pusieran en sus corazones paz, certidumbre, confianza, que puedan confiar en el Señor, que puedan esperar que Él sea el que guarde sus vidas, que guarde su salud, que guarde sus fuerzas, que guarde a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El deseo de mi corazón es que el Señor Jesucristo, a través de las promesas de vida que nos dio en la cruz del Calvario, sean en nuestros días ahora pues manifestadas, que aquello que Él tiene para ustedes en sus hogares, con sus hijos, en sus economías, en su trabajo. De hecho, yo quiero decirles al final de cuentas que Dios tiene economías en su buena voluntad para con nosotros. Parte de la herencia en la fe de Jesucristo es eso, el cuidado que Dios tiene de los suyos, puesto que la palabra del Señor nos enseña que nosotros no somos del mundo, que somos del cielo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Estamos aquí, es cierto que nacimos aquí, pero Él nos hizo sus hijos, nos adoptó y por consecuencia nos hizo ciudadanos del cielo. Y una de las cosas que el Señor tiene como promesa dentro de la salvación y de la redención en Cristo Jesús es el cuidado de la economía, no en relación a lo que tú le puedas dar a Dios. Dios no necesita nada de ti. Dios es el que tiene bendición para tu vida, el esfuerzo de tu trabajo. Pues dice la palabra que el obrero es digno de su salario, cualquiera que éste sea, mucho o poco. Pero también podemos entender que no siempre nos alcanza el salario. Por eso Dios dice que agradece al corazón alegre y confiado, al corazón generoso, que extiende su mano, que a pesar de sus necesidades, que a pesar de no completar con el salario de sus trabajos, de sus esfuerzos, son capaces así de extender sus manos para bendecir la obra, para bendecir ministerios pastorales, la casa pastoral, con sus ofrendas, con sus diezmos. Y Dios agradece realmente la generosidad de un corazón así. Pero Dios no bendice tu vida porque tú bendigas con la generosidad de tu mano, por la obra de tu trabajo. Es una bendición el que tú generosamente puedas compartir con aquel que te comparte lo espiritual. Haces bien en compartirle para lo material. Pero lo que yo te quiero decir esta noche es que más allá de lo que tú puedas hacer o creer que puedas hacer por Dios, Dios tiene promesas, no solamente de redención y de justicia, no solamente de vida eterna, también tiene promesa de cuidado. La palabra nos enseña que en el Padre Nuestro, Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si hay alguien interesado en que nuestra mesa tenga pan y pan suficiente para comer, para degustar y aún para compartir con los demás, es Él. Él es el que tiene cuidado de que tu economía fluya. Es cierto que tu salario no te alcanza, pero si tú haces las cosas como para el Señor, entonces dice la palabra en el libro de Colosenses que del Señor recibirás recompensa, que de Él vendrá herencia a tu vida, porque esa es la promesa. Haz las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor, sea tu empresa, sea tu trabajo, sea el lugar donde trabajas. Tomemos el ejemplo de aquel hombre llamado José, un joven que era esclavo y cuando puso a trabajar en la casa de Potifar, siervo de Faraón, pues fue prosperado y prosperó su patrón, y su patrón lo puso por encima de todas las cosas. O vemos a Jacob cuando fue a trabajar con su suegro Labán, Dios le dio gracia a él y el suegro fue prosperado precisamente por Jacob. Cuando hacemos las cosas como para el Señor y no tratando de agradar a los hombres, entonces de Él viene recompensa, de Él viene la bendición, y puedes estar seguro, puedes estar segura. Si tú dispones tu corazón a creerle a Él, no te pide nada.
Y si aún si te pidiera, te diría como las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide, dame de beber, tú le pedirías agua que salta para vida eterna. Dios no te pide, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tú confíes a Él, pero Él agradece tu corazón generoso, Él agradece tu actitud, porque habla de tu confianza, habla de que tú quieres decirle a los demás que Él es tu Dios, y que cuando extiendes tu mano con generosidad lo haces para aquellos que predican su nombre, para aquellos que tienen el tiempo para edificar y para construir por la palabra de Dios en el espíritu y en el corazón de una sociedad que necesita conocerlo. Así es que antes de seguir con este estudio, yo quisiera que entendieras esto: Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo, y si tú pones tu confianza en Él, descansa, confía en Él, no te preocupes, no se angustie tu corazón. Todas tus necesidades, todas tus luchas, todas tus debilidades, todas tus pruebas, hácelas conocer. Métete por un momento en tu habitación, cierra tu puerta y no calles, abre tu boca, porque tu mente no te permitirá, pero abre tu boca y empieza a declarar punto por punto, cosa por cosa, situación por situación, tus necesidades delante de Él. Y luego confía, espera, porque Él hará grandes cosas en tu vida. Porque vienen los días en que el Señor se manifestará por sobre toda la tierra para extender con misericordia su manto sobre aquellos que en Él confían. Así es que los días pueden ser malos, pero el Dios al cual nosotros servimos, el Dios en el cual nosotros confiamos, es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y si Él dice que hará misericordia, hará misericordia. Y si Él dice que tendrá cuidado de nosotros, créelo, tendrá cuidado de nosotros. Así es que yo te invito en el nombre de Jesucristo a que pongas tu confianza en Él. Pero bueno, ahora sí quiero seguir. Después de compartirte ese pequeño pensamiento que había en mi corazón para ti. Amén. En el siglo XX dice, nada cambió respecto a tratar de encontrar al anticristo en los rasgos característicos de algunos líderes carismáticos en el siglo XX. Y entonces vamos a tratar de identificar al anticristo, a quién se parece, cómo es, cuál es la singularidad de su personalidad, cómo es su rostro, cómo es esto. Vayamos a la historia en el siglo XX. Identificando al anticristo. Número 1. Bueno, esa es una introducción. El cine mundial, quien ha tratado este tema del anticristo, la mayor parte de estas películas muestran al anticristo casi siempre como un líder político y carismático, todo lo contrario al Cristo de Isaías profeta. Pero normalmente los cineastas solo reflejan el pensamiento cristiano de la teología, el pensamiento común del cristiano respecto a un anticristo que habrá de personificarse en un líder político mundial o un líder religioso mundial. Vamos a ver. Veamos algunos ejemplos de esos líderes políticos y religiosos en el mundo que fueron considerados anticristo. En una época se consideraba a Benito Mussolini, el dictador fascista, quien se hizo del poder en Italia en 1924. Era el anticristo. Después hubo algunos que identificaban a Hitler con el anticristo. Años más tarde, cuando el turco Mohamed Ali Agca atentó contra el Papa Juan Pablo II, un tal Noah Hutchin de la Southern Radio Church defendió la idea que la persona de Juan Pablo era el anticristo porque había recibido una herida mortal y vivió. En una época, la extinta Unión Soviética, donde Mikhail Gorbachev se difundió la teoría que la marca de nacimiento que tenía en su cabeza era la marca de la bestia y por lo tanto Gorbachev sería el anticristo. Algunos se acordarán de aquel presidente Gorbachev en la antigua Unión Soviética, porque fue precisamente el que terminó con todo eso. Tenía una marca en su frente, un lunar, y ellos dicen que esa era la marca de la bestia. Por eso decían, él es el anticristo. Otros aseguraban que Henry Kissinger, el muy influyente secretario de Estado norteamericano, cumplía con todas las características del anticristo. También fue defendida la idea de que Donald Reagan era el anticristo sobre la base de dos argumentos. En el atentado que sufrió en 1981, uno de sus colaboradores fue herido en la cabeza, pero su herida mortal
fue sanada. Por otro lado, el nombre completo de Ronald Wilson Reagan tiene 3 palabras de 6 letras cada uno. 666. Por eso él era al anticristo. Saddam Hussein, líder palestino para la liberación de Palestina, porque usaba un turbante en forma de cuerno, decían, él es el anticristo. Él era enemigo de Israel porque peleaba en el posicionamiento palestino con los judíos. Entonces él decía, como usaba un turbante que simulaba un cuerno, decían, ese es el anticristo porque mira, es como un cuerno. Les dijeron, tenga su cuerno a la historia. Anwar el-Sadat y muchos otros líderes incluidos en la actualidad, el Papa Francisco, por algunas personas de su congregación, dicen que es también el anticristo. Y hablo de algunas personas de su congregación, no hablo de las iglesias ajenas al Vaticano, sino algunas personas creyentes del Vaticano piensan que el Papa es un anticristo, por muchas declaraciones extrañas que ha dicho, como aquella ocasión que el Papa Francisco decía acerca de una historia, no sé si la sacaron de contexto, no, pero lo que decía, está como Jesús el día cuando le presentaron a aquella mujer adúltera, escribiendo como un tonto en la arena, ¿verdad? Y luego se comportó como una alcahueta. Y al final dice él, como un inmundo. Y esas palabras, dentro de la Iglesia Católica, pues pesaron muy hondo en muchos líderes religiosos. ¿Cómo es que el Papa se atrevía a hablar de esa manera, atribuyéndole a Jesús tal actitud? Por eso es que algunos piensan que el Papa es anticristo, con la otra declaración que acaba de hacer el año pasado, cuando invita a los líderes religiosos del mundo a considerar terminar con los radicalismos de la fe, de sus religiones, porque para poder conciliar las religiones del mundo, cualquiera que sean sus creencias, necesitamos quitar los radicalismos para hacer una nueva religión adecuada para nuestros días, a una sociedad que necesita un Dios no del cielo, sino un Dios de la tierra. Por eso es que muchos piensan que el Papa es anticristo. No solamente dentro de la Iglesia Católica, lo puedo creer, muchas iglesias piensan que el Papa es el anticristo. Y aquí la verdad, necesitamos entender qué realmente significa el anticristo. Necesitamos entender los personajes, qué papel juega cada quien en la historia de nuestros días. Cómo es que el papado dentro de la historia juega un papel importante y vital. Recuerden que el Papa es un personaje, o sea, es una investidura. El Papa es la investidura, no el individuo, porque muere uno y llega el otro. Entonces la investidura papal es una realidad. Tenemos que entender muchas cosas, hermanos. Pero sí lo decían, también se piensa que uno de los príncipes ahora de Inglaterra, un británico, no sé ni cómo se llama, uno de los jóvenes, es el anticristo, porque quién sabe qué. Que si el yerno del presidente Trump es el anticristo. O sea, estamos tratando de ver al anticristo en líderes carismáticos. Estamos pensando, ¿será este el anticristo? ¿Será aquel el anticristo? Porque nuestra mente está atrapada en eso y se nos olvida ir precisamente, hermanos, a la información o al lugar donde nosotros realmente tendríamos la información correcta. ¿Qué es un anticristo? ¿Cuál es el verdadero semblante de un anticristo? Se los voy a leer en la palabra de Dios. Recuerdo la cita bíblica del Evangelio, no, de la primera carta de San Juan Apóstol, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Dice así, capítulo 2, versículo 18. Voy a retomar la lectura de ayer. Hijitos, esta es la hora última. La hora última. La palabra nos enseña tiempos y tiempos. Por un tiempo y tiempos y tiempos. Definiéndote de años, tiempos son años. Aquí es una hora. Pero los conocedores, los teólogos, nos dicen que esa última hora a la que se está refiriendo el apóstol, ese último tiempo que resta,
tiene un paréntesis de 2000 años. 2000 años. Para decirnos que el anticristo está pronto a aparecer. Pero el apóstol está diciendo aquí: hijitos, esta es la hora última, ustedes han oído que viene el anticristo. Dice, pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, y lo ponen con letra mayúscula. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Alguien decía por allí que este anticristo que apareció en esos días no era el anticristo real, que era el espíritu del anticristo, porque ellos hablan de una trinidad satánica: Dios, Satanás como el Padre, el anticristo como el Hijo, y la iniquidad como el espíritu de maldad. Y entonces dice que era el espíritu del anticristo, no el anticristo que se personificó en los días del apóstol San Juan. Pero él dice que él era el anticristo. Este es un anticristo. Todo el que piensa así es un anticristo, porque es un opositor al mensaje de Jesús. Recuerden que el mensaje donde descansa nuestra redención, el mensaje donde descansa nuestra justicia, el mensaje donde descansa nuestra paz, el mensaje donde descansa nuestra seguridad, el mensaje que garantiza que algún día resucitaremos con Cristo y que los que murieron resucitarán con Cristo, está precisamente en Jesús, el Hijo, que murió y resucitó. Por eso dice que el opositor dirá: no es cierto, no es verdad. Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no resucitó. Y les voy a decir quiénes eran los opositores primeros en los días de San Juan Apóstol. Miren, vamos a la epístola de Tesalonicenses capítulo, o el primer libro de Tesalonicenses, o primer carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, miren cómo dice la palabra. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira, hasta el extremo. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo, porque son los que se oponen al evangelio de Jesús. Y quien lo está diciendo fue un opositor que llevó muchos a la cárcel, un opositor que asesinó a algunos otros que no quisieron negar la fe de Jesús. Es un hombre de causa.
No está hablando de alguien, no está escribiendo algo que lo oyó por allí, es alguien que lo hizo. Y si él estaba avergonzado y se sentía indigno de ser llamado apóstol porque él era un perseguidor de la iglesia, él era un opositor de Jesucristo, él negaba que Jesús era hijo de Dios, por eso arrastraba a muchos a la cárcel, por eso los asesinaba. Ese es anticristo. Y en los días de San Juan Apóstol era una realidad. Los que los perseguían era la religión judía, la religión judaica, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los doctos de la ley, porque violentaba su propia religión. La historia nos enmarca de la Roma imperial, hermanos. Después de que lucha contra los judíos y los destruye su templo, su ciudad y todas las provincias del entorno, porque siguió una guerra cruenta hasta que los exterminó. O sea, los desapareció de la tierra, hermanos, prácticamente. Los pocos que sobrevivieron fueron llevados cautivos a las naciones, perdidos entre las naciones. Porque ellos no terminaron ese día que invadieron Jerusalén y la destruyeron. Siguieron por 7 años todavía, como dijo el profeta Daniel, después de la devastación durará la guerra hasta el final. Pues hubo un final, déjame decirte, hubo un final. Por eso el apóstol dice, estamos en la última hora, porque han aparecido los anticristos. Antes de que este hombre fuese llevado a la isla de Patmos, hermanos, él estaba escribiendo estas cartas a la iglesia. Tenemos que entender la palabra, tenemos que entender los tiempos. Entonces, ¿quién es el que vendrá? ¿Quién es el que aparecerá? ¿Quién es el que no vendrá a usurpar el lugar de Cristo, sino dirá que es Dios, que Él es el Dios y será el Dios para la nueva religión que habrá de levantarse en nuestros días? Porque quiero que ustedes sepan, hermanos, que en nuestros días se está gestando una nueva religión basada en el humanismo espiritual, si ustedes quieren. ¿Y sabe usted quién es el promotor de esa nueva religión? Se lo dejo de tarea. Se lo voy a dejar de tarea. Pero es un falso profeta. Un falso profeta que se está levantando entre las religiones del mundo para llevarlos a la mentira, para llevarlos al engaño, para preparar el camino para el hombre de impiedad que habrá de venir. Y al rato le voy a decir quién es ese hombre. Tiene rostro, tiene historia. No se parece a Joaquín Pardavé, ya murió, pero tiene historia. El hombre que aparecerá tiene historia. Tiene una historia en el devenir de los hombres. Pero ahorita los voy a llevar allí. Quiero enfatizar mis convicciones. Creo que vienen días terribles para la humanidad. Eso no lo podemos negar. Creo que vienen tiempos de tribulación cual nunca visto sobre toda la tierra, y no por las pandemias. La historia nos dice que ha habido terribles pandemias con mayor mortandad con la que ha venido en nuestros días, por todo el mundo entonces, en la Europa antigua, o con la gran peste que hubo aquí en México y en muchos otros lugares. Ha habido terribles pandemias. No, la grande tribulación no viene por causa de la pandemia, viene por lo que dice Apocalipsis capítulo 13, la gran bestia que dejó de ser, pero vivió. No es un personaje, es una institución, es un gobierno empoderado. Sé que todo lo dijimos hacia un punto, tal vez sea verdad, tal vez sea esa institución sentada sobre las 7 colinas en Roma. Pero los días que vendrán tiempos difíciles. Se lo quiero leer antes de pasar a la identidad del hombre de iniquidad que habrá de aparecer al final de los tiempos. Pero quiero leerles Apocalipsis capítulo 13.
En esta versión dice así, porque es un monstruo, la bestia es un monstruo. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo y adoraron también al monstruo diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Recuerden, todo lo que se opone a esta verdad es anticristo. Si alguno tiene oído, oiga: a los que deban ir presos se los llevarán presos, y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Después vi otro monstruo que subía de la tierra y tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón, y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. Recuerden la cabeza que fue herida mortal y se levantó. Y por medio de esas señales, había curado su herida mortal, también hace grandes señales milagrosas hasta hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca, el nombre del monstruo, el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Y ya vimos que el hombre ha tratado de mirar en la historia a ese personaje. ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje que habrá de manifestarse? Es la bestia, dice. Es la bestia que habla Apocalipsis. Solo Apocalipsis me dice que vendrán días de terrible tribulación sobre toda la tierra, porque se levantará este personaje contra todo el que adora a cualquier Dios que los hombres adoran en la tierra. La palabra me enseña que hay un solo Dios verdadero, único, Dios verdadero, que es el que crió los cielos y la tierra, Dios de toda la creación, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Solo hay un Dios, pero todos los dioses que se adoran en la tierra, dice que irá sobre todos aquellos para que le adoren a la bestia, a la imagen que él habrá de levantar. ¿Se acuerdan ustedes que les leía el libro de los Macabeos, cuando el rey Antíoco Epifanes, el griego aquel, obligó a los pueblos que él gobernaba a ser como un solo pueblo hacia la nación griega, y que habrían de adorar una sola religión, la de ellos, su humanismo, su deísmo hacia sí mismos, hacia la sabiduría muy propia de ellos, como ellos se llamaban a sí mismos dioses por su sabiduría, en el hedonismo de sus vidas, porque así vivían, pensando que la sabiduría les permitía vivir de esa manera. Bueno, obligaron a las naciones que él conquistó a que fueran un solo pueblo. Los únicos renegados fueron los judíos. Les impidieron su ley, les impidieron sus ritos, les impidieron sus fiestas, les quitaron todo lo que tenía que ver con su Dios, y quien se atrevía a contradecirlos eran muertos, eran asesinados. Les leí en el libro de los Macabeos
cómo mujeres piadosas desafiaron la ley de aquel hombre y circuncidaron a sus niños cuando estaba prohibido hacerlo. ¿Saben ustedes qué hicieron con ellos y con sus niños? Las colgaron junto con sus niños. Y todos aquellos que les ayudaron, ¿cómo se llaman? Los parteras, también fueron asesinados. Fueron días de terrible situación para Israel. ¿Saben cuándo ocurrió eso? En el año 50 y tantos, en el año 150 antes de Jesucristo. Hay cosas terribles que la historia ha contado. Ustedes creen que no vendrá una terrible, pero no es sobre Israel, es sobre toda la tierra, es sobre todos los moradores de la tierra, porque lo que se levantará no será contra una religión, sino contra todas las religiones de la tierra. Porque recuerden, se está gestando una nueva religión mundial, que el que no la persiga será perseguido, será asesinado, será limitado en su vida, no podrá ejercer su libertad ni sus derechos, porque no los tendrá, porque eso es lo que viene. Pero ¿quién es ese personaje? No es Kissinger, no es Hitler. Dijeron que hasta Obama era el anticristo. Otros decían que Trump. No. Mire lo que dice Ezequiel profeta. Nos da una idea de quién es ese hombre que se hace pasar por Dios. Ese hombre que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vayamos allí, por favor, a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí lo tengo cerquita. Déjenme ver. Mire, estamos en el capítulo primero de la carta, vamos a la segunda carta, capítulo 2. Dice como título, manifestación del hombre de pecado. Tenemos tiempo, ¿verdad? Hay tiempo. Muy bien, mire lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Escuchen. Permiso. Vamos a refrescar un poquito la garganta con café. Pero miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, el día del juicio sobre Israel estaba cerca. Pero el día del Señor no estaba cerca, porque el día del Señor tiene que ver con lo que dice el sexto sello. ¡Ay de nosotros!, le dijeron a las piedras, caigan sobre nosotros, porque la ira del Cordero y de Dios ha venido sobre nosotros. No es el día del Señor, no ha llegado el día del Señor, dice él. Y luego dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen, hablemos de apostasía. ¿Qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es renunciar a los principios de tu fe. Algunos pensábamos, es que están haciendo apostasía con la música, porque ponen música cumbia, ranchera, reggaetón, dentro de las alabanzas. Eso es apostasía. Eso es carnalidad, pienso yo. Es carne para la carne. Vamos a bailar, pues bailemos en el altar. Que quieres la ranchera, pues le pegamos a la ranchera. Que quieres la quebradita cristiana, pues le metemos. Para mí eso es carnalidad, no es apostasía. Que de repente las predicaciones extrañas que se avientan algunos predicadores, hablando cosas extrañas, no es apostasía. Puede ser más herejía que apostasía. Apostatar significa renunciar a los principios establecidos de la fe, renunciar a ellos, dejar de pelear por tus principios, los fundamentos correctos de la edificación en Cristo Jesús, porque dice la palabra, nadie puede quitar esos fundamentos. Todos podemos edificar sobre ellos, pero mide cada uno cómo edifica. Algunos piensan edificar en piedras preciosas, otros en heno, en hojarasca, pero al final de cuentas todos seremos probados. Hablo de carnalidad, eso es carnalidad. Lo otro puede ser herejía, algunas palabras heréticas que de repente algunos predicadores pondrán en su boca. Pero cuando hablamos de apostasía,
hablamos de la renunciación de principios de su fe, que es lo que proponía Francisco el Papa. En una reunión de religiosos se lo propuso a los judíos, se lo propuso a la gente del Islam, se lo propuso a los hinduistas, se lo propuso a varias ramas de evangélicos en todo el mundo. Se lo propuso a mucha gente para poder unificar nuestros criterios y no solamente para tener ecumenismo, amistad entre nosotros, sino ser uno, porque necesitamos ser uno en Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero para poderlo hacer necesitamos renunciar a todos estos principios. Eso se llama, señores, apostasía. Esa apostasía que se está dando en el mundo estará abriendo el camino para la llegada del hombre de impiedad, no el anticristo, porque no viene contra Cristo, no se opone a Cristo, se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Veamos, seguimos leyendo. El cual, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ellos lo tenían muy presente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Dicen, el Espíritu Santo, la iglesia, porque la iglesia no ha sido arrebatada, por eso no puede manifestarse. No, señores, no lo detiene eso. Lo que lo detiene es que no se ha manifestado la apostasía. ¿Por qué él está hablando de la apostasía? Vendrá la apostasía. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía no se había manifestado. Discúlpenme. No es si la iglesia es arrebatada o no. Bueno, eso es lo que yo leo en la palabra. Él no vendrá sin que antes no se manifieste la apostasía. Métese al YouTube, busquen en YouTube la reunión que tuvo el Papa Francisco el año pasado con cerca de 500 líderes religiosos en el Vaticano. Vea que se reunieron. No se reunieron solamente para orar por la paz de las naciones, se reunieron para concordar, hacer concordatos, hacer firmas, comprometerse ¿a qué? A erradicar lo radical de sus religiones. No hay manera de que seamos uno si no erradicamos esos principios. Tendremos que erradicarlo. La historia está llena de muchas luchas, de muchas guerras partidistas por la fe de cada quien. ¿Lo recuerdan? Hay muchos casos sangrientos dados por las religiones, no solamente católicas, también los evangélicos o los protestantes en Irlanda del Norte y en muchos lugares de Europa, que también levantaron la espada para matar, para imponer sus ideas. Entonces no nos engañemos, hermanos. Seamos serios con nuestra fe. Entendamos los tiempos que estamos viviendo para no estar esperando que en el noticiero nos digan apareció el anticristo. No, hermano, porque no lo van a decir. Así es que prestemos atención con seriedad a la palabra, porque miren lo que sigue diciendo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, no del anticristo, de la iniquidad. ¿Quién es el misterio de la iniquidad? Muy bien. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Tú crees que va a haber oportunidad después de que la iglesia se levante con Cristo de arrepentimiento? Pues yo te digo que no, este es el tiempo. Es el tiempo de creer en la verdad de Jesucristo, la verdad que salva, la verdad que liberta, la verdad que perdona, la verdad que justifica, la verdad que redime. Después no habrá oportunidad, amigo, amiga, hermano, camarada, familiar, quien quiera que sea, no importa.
Todos nosotros necesitamos tener la fe de Jesús en nuestros corazones. Porque esto que dice aquí, créanlo que se cumplirá. Porque el personaje que viene, el hijo de ira al que se menciona, el hombre que dirá que es Dios, que se va a sentar en el templo de Dios, déjenme les digo, la propuesta que hay de la ciudad del Vaticano en Medio Oriente, establecer en un área 3 grandes proyectos de religión: el Islam con, ¿cómo se llama? Bueno, la del judío con su sinagoga, la del Islam con su mezquita y la de los cristianos con su templo. Y en medio de esos 3, un área, un centro, donde participará, escuchen, de todas las religiones del mundo. Habrá oradores de todas las religiones. En ese lugar habrá una serie de manifestaciones extraordinarias. Mucha gente, hermano, va a ser engañada. Mucha gente, porque mucha gente, en vez de ir tras la verdad, va tras los milagros, va tras los prodigios, va tras las señales. Déjame te digo una cosa, amigo, hermano, no confíes en eso, confía en Jesús. Los milagros se suceden todo el tiempo. Dios es bueno y hace misericordia todo el tiempo. Pero los milagros no salvan, los milagros no cambian a las personas, los milagros no los transforman, los bendicen. El único que puede transformar tu corazón es Dios, a través de Jesucristo. El único que te puede transformar en una forma de pensar, en una forma de ser, en una forma de hablar, es el Espíritu de Dios, cuando tú has venido a los pies de Jesucristo. Así es que yo quiero que guardes eso en tu corazón. Estoy hablando lo que yo leo en la Biblia. No estoy usando un libro teológico, no estoy usando libros ajenos. Te estoy compartiendo lo que hay en mi corazón para compartirte. Puede que sea verdad, puede que no, no lo sé. Esta es mi convicción. Mi convicción está en que no estoy contradiciendo la verdad, sino estableciendo la verdad para poder confiar en su palabra. Pero ahí te voy. El libro de Ezequiel, profeta, capítulo 28, nos habla de quién es el hombre de impiedad. Está interesante, te lo voy a leer. No te lo voy a interpretar, te lo voy a leer con la palabra. Y que sea la palabra quien te lo interprete, ¿te parece? Guárdate 2 de Tesalonicenses, no lo pierdas, porque luego nos vamos a regresar allí. Capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Yo he hablado, dice, tú dices que eres Dios, pero Él dice: yo te digo que eres hombre, un ser creado, y como los hombres morirás. ¿Quién te va a matar? Los extranjeros. ¿Sabe usted quiénes son los extranjeros de la tierra? Los que vienen del cielo. Esos son los extranjeros. ¿Y sabe quiénes somos los extranjeros en la tierra? Los que pertenecemos al reino de los cielos. Maravilloso. Pero espérate, solo te estoy diciendo
Y te estoy diciendo cuál es el hombre de impiedad. ¿Quién es el hombre de impiedad? Que dice que es Dios. Dice, tú te has hecho un Dios, pero eres hombre. Tú no eres Dios, porque te has querido sentar como Dios. Pues yo te digo que no lo eres y morirás como muere la gente en las multitudes. Mira lo que sigue diciendo Ezequiel. Escucha. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, el mismo rey de Tiro que le dijo que tú dices que eres Dios, pero eres hombre. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Quién es el hombre de impiedad? El querubín protector, el que fue formado, el que estuvo en Edén, el que le dijo a la mujer, te están mintiendo. El engañador, el diablo, el Belcebú, el como tú lo quieras llamar. ¿Quién es el hombre de impiedad que habrá de manifestarse cuando venga la apostasía de todas las religiones de la tierra? No está abierto el camino para él, pero pronto lo estará, porque se está trabajando para eso. Alguien, un falso profeta, no te voy a decir quién es, un falso profeta se está levantando, un falso profeta que tiene influencia con los reyes de la tierra, un falso profeta que habla con los príncipes de las religiones, los llevará a la gran apostasía para abrir el camino al que viene. Tú dices que eres Dios, pero eres hombre y en la mano de tu mata. Y aquí es donde yo quiero regresar a Tesalonicenses, porque miren lo que dice, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Con qué? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su... Escucha, iglesia, Él es el que viene. Él es el que traerá tal tribulación sobre la tierra. El hombre de impiedad, el hombre que está preparando a una sociedad a la que se refiere el apóstol Pablo. Con esto voy a terminar, ya me lo termino. Solo me falta como 1 hora y media. No importa, está bien. Al cabo, pues usted está en su casa y yo estoy aquí. Ya me lo termino, déjenme terminar, por favor. En segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe, dice así, en el capítulo 3, habla del carácter de los hombres en los últimos días, porque en el capítulo habla 1 de la apostasía que vendrá sobre la religión cristiana, pero aquí está hablando del carácter de los hombres en los últimos días. Miren lo que dice. También
debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una generación que se está moldeando, una generación sin Dios, una generación sin el temor de Dios, se está gestando en nuestros días. Y voy a decirlo acerca del falso profeta que dijo: necesitamos un pueblo para enseñar a los niños a una nueva humanidad. Necesitamos un pueblo, no muchos pueblos, no muchas naciones, un pueblo. Y me he encargado de hablar con varios líderes del mundo para que me ayuden a hacer esto. Vienen los días en que las sociedades cambiarán. Si no, míralo, ya empezaron, ya comenzaron. Vienen los días de una sociedad amadora de sí misma, sin afecto natural. ¿Qué significa? Que no se ama ni a sí mismo, que no se identifica consigo mismo, que no está contento consigo mismo, que no cree en sí mismo, no tiene afecto natural, están vacíos de pronto, se satisfacen de otra manera, de otras formas. Eso es lo que viene, iglesia, pronto, muy pronto, más pronto de lo que te puedas imaginar. Pero lo más terrible es que van a seducir a nuestros niños, van a seducir a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. A nuestros ancianos los están haciendo a un lado. La sabiduría de los ancianos se está terminando. La moral que hay en sus corazones, el respeto por la vida, los están exterminando. Créelo, esto viene pronto. Ya no falta mucho tiempo. Por eso es que ahora decimos, Cristo viene. No por la pandemia, no porque haya rumores de guerra, no porque haya hambre, siempre ha habido eso. Viene porque todas las cosas se están dando al punto tal que no quede más remedio que en las nubes, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Solo faltan algunas señales, pero las señales vendrán de arriba. Escuchen, no de un Nibiru, no de un Hercólogos, pero vendrán de arriba las señales que nos digan a nosotros que Él está ya a las puertas. Quiero concluir. Este es mi pensamiento. Esto es lo que yo he leído en la Escritura. Esto es lo que yo he llegado a comprender recién. Porque yo no entendía todas las cosas que se hablan. Hay muchas cosas que no estoy entendiendo, que todavía no comprendo. Pero lo que he ido entendiendo me dice a mí de la grande esperanza que debe de haber en mi corazón respecto al buen deseo del corazón de Dios para los que confían en Él. No importa lo que venga. No importa la oscuridad que se pueda cernir sobre todos los moradores de la tierra. No importa de qué tamaño venga la situación. Solo te quiero decir una cosa. Él guardará a aquellos que han puesto su confianza en su nombre. Aquellos que lo han recibido en su corazón. Aquellos que tienen como esperanza en sus vidas el agarrarse con firmeza de Él y no negarlo. No negarlo. Porque la palabra me enseña también que un día todos los moradores de la tierra serán puestos a prueba. Pero Él guardará a aquellos cuyo corazón está en Él. Esa es la palabra que quería compartir del anticristo. Sé que puede sonar muy contradictoria lo que habrás oído tal vez, pero este es mi punto de vista, muy fiel, basado en lo que leo en la palabra de Dios. No digo que ellos estén equivocados, yo solo estoy dando mi punto de vista. Tal vez pueda ser equivocada porque no está a la corriente de muchos, pero es mi punto de vista. Y yo es lo que yo quise compartir. Vea la palabra, busca, pregunta, porque la palabra dice que el que pregunta, pues se le responde, al que toca, pues se le abre, al que pide, pues se le da. Pero hazlo,
No te quedes con lo que yo digo, no te quedes con lo que dijeron los otros. Ve a la palabra, deja que el Señor te instruya, deja que Él te enseñe. Lo que te han enseñado los sacerdotes, los pastores, los maestros de escuela dominical, los líderes que tienes como en los lugares seculares donde se te enseña la palabra, está bien, hay que escucharlos. Te hablan de la palabra de Dios, pero luego ve tú a solas y confírmalo. Mira si es así como te están enseñando, porque la palabra de Dios trae la enseñanza para la salvación. La palabra de Dios trae la enseñanza para la libertad. La palabra de Dios trae la enseñanza para el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios trae la enseñanza para la vida nueva. La palabra de Dios trae tanta riqueza. Por eso el diablo se ha encargado de que muchos de nosotros solo las tengamos allí como adorno, empolvadas. Tal vez sea el tiempo de abrir la Escritura. Tal vez sea el tiempo de abrir tu corazón para que la verdad entre a tu vida. Ese es mi deseo, ese es mi consejo para ti. Y si ya lo tienes, búscalo. No te detengas. Son tiempos malos. Créemelo, son tiempos malos. No se trata de una pandemia ni vendrá otra, no importa. No importa los rumores que tú escuches. No se comparará con lo que habrá de venir más adelante. Puedes creerlo. Por eso yo te invito a que pongas tu confianza en Cristo Jesús y lo recibas como tu Salvador si no lo tienes. Que le invites a entrar a tu casa, que le invites a tu familia a entrar a su casa. Porque no hay cosa más hermosa que tener esperanza y grande esperanza en Cristo Jesús, porque Él es bueno y siempre tiene buenas dádivas para nosotros. Concluyo. Que tengas buenas noches. Dios te bendiga. Esta es casa de Dios, lugar de bendición. Tu servidor, Jesús Fernando Lara Muñoz, pastor de la iglesia Casa de Dios. Gracias. Gracias. Me ayuda mi esposa Rosalba y mi hijo Jonathan, y hoy nos acompaña nuestra hermana Guadalupe. Tengan buenas noches. Dios los bendiga.